Atención, futuras y futuros estudiantes. La Universidad de Santiago de Chile te invita a ser parte del proceso de admisión 2025. Con 72 carreras de pregrado, becas, beneficios y servicios, esta es tu oportunidad para asegurar un futuro lleno de posibilidades. Explora las distintas vías de ingreso y postula a la USACH. Para más información, visita admisión.usach.cl. Tu futuro empieza aquí, en la USACH. ¡Atrévete! Actualizamos la semana política en el Chile que viene. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva entrega en las plataformas de Súbela y Súbela News. Hoy conversamos con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Constanza, gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, Constanza, bueno, hay que recordar a nuestros auditores, a nuestros espectadores, que el pasado fin de semana se realizó el primer comité central del Frente Amplio, donde se definieron lineamientos de tipo estratégico para lo que uno entiende, ¿no? Es el último año de gobierno y también poniendo sobre la mesa las prioridades del partido. ¿Cuáles son esos lineamientos? ¿Cuáles son hoy las prioridades del Frente Amplio? Sí, fue un comité central muy interesante porque fue el primero presencial. Habíamos tenido desde nuestra fusión, nosotros tenemos como vida partidaria hace 4 meses. Hicimos algo que se hace a contrapelo de lo que normalmente pasa en política, de unificarnos en vez de dividirnos. Así que estamos trabajando fuertemente por la unidad y este fue el primer granito inaugural también del partido, lo que ayudó a definir también ciertas líneas estratégicas y políticas. En eso yo creo que, claro, sin duda es importante el último año de gobierno, las reformas que quedan todavía por empujar, tanto la reforma de pensiones que, dada toda la discusión que se ha dado estas últimas semanas con la de ISAPRES, creo que da muchas luces de la necesidad de estar incluso más encima, más coordinados, más hablando con la ciudadanía, porque si no pasan cosas como las que pasaron esta semana, donde habían ciertos actores, sobre todo de la oposición, que han defendido con uñas y dientes el sistema tanto de AFP, de ISAPRES o también el sistema privado de educación, y que cada vez que uno intenta dar esta discusión se tilda de ideológica solamente a una parte. Y en ese sentido creo que el Comité Central primero puso en relevancia el poder empujar este último año de gobierno, que todavía queda 1 año y medio de trabajo y por lo tanto queda mucho por avanzar tanto en materia de reforma de pensiones como también en poder avanzar en el CAE, en el Sistema Nacional de Cuidados, en todo lo que ha significado también en el avance de la Ley Integral contra la Violencia contra las Mujeres, lo que ha significado la Ley Papito Corazón y también un análisis de lo que sí se ha avanzado, pero también entendiendo que el partido tiene que ser un ente aparte del gobierno. Nosotros somos colaboradores del gobierno, estamos muy orgullosos del gobierno del presidente Boric, pero somos un partido que también estamos llamados a estar en la sociedad, a hablar con otros actores, con hablar con la sociedad organizada, y en eso también tuvimos un énfasis de poder ver cuáles son las alianzas que vamos a tener de cara al año que viene y también cómo tenemos que volver a tener prioridad en poder hablarle a la sociedad y a todos esos sectores que se encuentran hoy día muy desapegados de la política y con razón, con las cosas que han pasado con Hermosilla, Monsalve, también lo que ha pasado con respecto al aumento del costo de la vida en muchos aspectos y esta sensación de que la política llega tarde, mal y nunca. Hoy día como Partido Frente Amplio creemos en la política porque si alguien no la hace, otro lo está haciendo por ti, y en eso estamos consolidando un proyecto que le hable a esas mayorías que hoy día están un poco decepcionadas. En esa misma instancia de Comité Central, usted declaró: necesitamos una carta presidencial que esté en sintonía con los movimientos sociales, con las luchas que nacen desde los barrios y desde las comunidades. ¿Es acaso Tomás Bodanovich esa carta presidencial en el Frente Amplio? Hemos dado harto la discusión sobre proyectos. Yo creo que necesitamos urgentemente como país yo creo que llevamos hablando de nombres presidenciales desde marzo del 2021. Del 2022. Matei, Carter y etcétera, han estado en permanente campaña. Kass ha estado siendo candidato los 4 años del gobierno del presidente Boric. Y yo creo que esa es una mala fórmula, porque al final del día no podemos hacer un análisis de cuál es el estado del gobierno actualmente y también cómo se proyecta una posible alianza bajo qué paraguas, qué proyecto estamos defendiendo. Y en eso los nombres sin duda ayudan, los liderazgos lo hemos puesto sobre la mesa, tenemos muchos liderazgos distintos. Ahora salió una nota donde se hablaba de todos los liderazgos que tenemos en el Frente Amplio. Gonzalo Winter, Gael Yomans, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Beatriz Sánchez. Eso me llamó la atención, Beatriz Sánchez, otrora candidata del bloque. Me gustaría detenerme ahí un segundo. ¿En qué conversación aparece la
la figura de Beatriz Sánchez Es que por eso como mismo carta presidencial. quiero hacer el énfasis de que el Comité Central se trató, y esto no es para evadir la pregunta, al contrario, lo que hemos hecho es que hemos visto que normalmente en la política se habla mucho de nombres y eso resuelve por un rato la discusión, pero no tenemos claro cuáles van a ser las prioridades de un siguiente gobierno o analizar cuáles fueron los problemas de esto. Yo creo que el no tener mayoría en la Cámara es un problema hoy día en política. Hemos tenido una oposición muy obstruccionista, que hoy día estaba nublado y nos podrían haber dicho, como hoy día está nublado, ya no vamos a hablar más de la reforma de pensiones, porque ha sido así, ese el nivel del debate. Entonces, primero es ponernos cuál va a ser el equipo para poder trabajar en torno a eso, y luego los nombres, y en eso hay compañeros que mencionaron nombres dentro de una discusión, pero todavía no hemos dado un listado de nombres de quienes nos van a representar en ese espacio. Lo que sí queremos es trabajar por eso. Y para eso uno tiene que tener conversaciones, tiene que también establecer conversaciones con la sociedad, no solamente con el partido, y ver también en qué pie y qué tipo de liderazgo también es necesario para abordar ese nuevo ciclo. Y en eso yo estoy tranquila de que tenemos varios nombres. Nosotros, también lo he dicho, en cada elección o no existíamos y con Beatriz Sánchez nos decían que íbamos a sacar un 5%, sacamos un 20%. En el caso del presidente nos dijeron que no íbamos a juntar las firmas en cadena nacional y las juntamos en mayo. Y por lo tanto yo diría pelota al piso, calma, tratar de proyectar cuál es ese proyecto en común, ver con quiénes vamos a trabajar y luego veremos una discusión de nombres. Yo entiendo que la carrera es larga, pero lo cierto es que hoy en la oposición existe la candidatura de una Evelyn Matei muy sólida, es decir, que se ha mantenido inamovible en ese primer lugar, baja, sube, pero la verdad, según los últimos sondeos, en ningún escenario perdería hoy Evelyn Matei, o prácticamente en ningún escenario. Cuando hablamos de estas cartas que se barajan como Gonzalo Vinter, Gael Jomans, la ministra de la Mujer, Beatriz Sánchez, la verdad es que, salvo la figura de Tomás Boronovich, ninguno de los otros marca las encuestas. Ni siquiera existen en las encuestas de mención espontánea a nivel presidencial. Por eso es importante la pregunta. Sin duda es importante y por eso no la muevo por el lado, sino que al contrario le trato de dar un contexto histórico. Yo creo que acá dos cosas. La primera, el liderazgo de Evelyn Matei es un liderazgo que se ha mantenido, sí, pendiente en el tiempo, pero que sí hay que revisar un par de cosas. La primera es la crisis de la derecha. Hoy día hemos visto una derecha que está en debates internos donde no existen acuerdos de unidad. De hecho, Kast ha dicho que llega a la papeleta, hay ciertas lecturas de que podrían ir juntos. Ahí yo creo que la derecha tiene mucho que responder si es que va a estar en un proyecto realmente democrático o no. Aparecen figuras como Kaiser, que normalmente no está en espacios de establishment, pero sí está creciendo mucho. Y en eso hay que tener una lectura bien crítica respecto a cuáles son esos liderazgos que van a representar. Además, Matei señaló que la madre de todas las batallas era la votación de gobernadores tanto en la región metropolitana como en la de Valparaíso, y perdió las dos. Y las perdió por harto. Y ahora todo el mundo se deshace en disculpas y salidas de libreto respecto a Francisco Rego. Y Francisco Rego fue su candidato, un candidato que se dedicó en los últimos 2 años a construir su perfil político en torno a un programa de YouTube donde se trata de denostar a los otros, hablar de manera altisonante, en tener una lectura totalmente radicalizada de la discusión pública. Y ahí también me gustaría me gustaría preguntarle a la derecha cuál va a ser ese proyecto que van a representar y cuáles son los liderazgos que van a tener. Y eso no es solamente en el Partido Republicano, es en su propio partido, en RN, en el caso de Orrego, y también en la UDI, en el caso de Evelyn Matei. O sea, creo que faltan definiciones, y en eso por eso también digo, ojo con reducir todo el problema presidencial a nombres, porque nos trae problemas, trae consecuencias. Ahora, la figura de Johannes Kaiser, ya que lo menciona, es interesante de analizar, ¿no? Porque cuando gana Claudio Rego la gobernación metropolitana, se dice, bueno, triunfa el diálogo por sobre la confrontación, pero la cantidad de votos que obtuvo Francisco Rego no es menor. Sí. Tema de análisis. Por otro lado, liderazgos como el de Johannes Kaiser, a la derecha de la derecha, y que marca incluso más que líderes históricos de la exconcertación, hoy incluso en el gobierno como la misma Carolina Toá o hasta la ministra Vallejo. También interesante de analizar. ¿Qué mirada tiene usted sobre el liderazgo que hoy comienza a construir Johannes Kaiser?
Sí, yo he sido crítica con el concepto de decir que ganó la moderación en la última elección. Yo creo que Claudio gana por muchas razones, entre ellas que tiene un liderazgo transversal, que logra convocar a una cantidad de actores muy importante, un trabajo que le antecede, bien serio y bien responsable, pero creo que si uno mira 2 pasos más atrás, tienes que ser capaz de ver que hay un fenómeno global que está pasando en todo el mundo y que por lo tanto también requiere una mirada un poco más autocrítica y un poco más audaz del progresismo si es que queremos realmente interpelar a esa mayoría que hoy día se siente desafectada de la política. Yo creo que hemos vivido momentos muy intensos como país. Hemos pasado los últimos 5 años por una crisis institucional sin precedentes que el establishment político más bien de derecha ha querido reducir a un elemento meramente delictual, cuando creo que hay un malestar que sigue ahí muy patente. Me toca verlo muy a diario. Luego tuvimos una pandemia, hemos tenido 2 procesos constituyentes que fallaron lamentablemente, y por lo pronto pareciera que la política no ha sido capaz de dar respuesta, y creo que en ese campo bien fértil es bien posible que las lecturas altisonantes del todo nada, que incluso se paran sobre esa misma precariedad que tienen las personas, porque el discurso que tienen es: yo entiendo por qué estás así, necesitamos menos Estado, incluso menos, que salga de... Y eso lo hemos visto con fenómenos globales como Milei o también el mismo Trump, que viene a ofrecer una lectura material de los problemas de las personas. Y yo creo que en ese sentido nosotros como Frente Amplio estamos muy abocados en poder tomar eso y verlo con seriedad y profundidad. Y en eso necesitamos también volver a dar la señal, y que lo decía el PNUD también en un informe hace un par de meses, en donde los chilenos quieren cambio. Quieren un cambio, pero quieren un cambio con certeza, que se puede ir notando que la vida cambia, y en eso yo creo que tenemos una deuda muy pendiente con nuestros derechos sociales, por más que parezca un discurso insistente. Hoy día la gente no tiene acceso a ningún tipo de soporte, ni de certeza para su desarrollo de vida familiar. Si hoy día tu mamá se enferma y tienes que quedarte en tu casa a cuidarla, tu nivel de desprotección es grave, y por eso, por ejemplo, el avanzar en un sistema nacional de cuidados pensando en el siglo XXI es totalmente relevante. El cómo hacemos que hayan reconocimiento del trabajo de cuidados, que la gente pueda llegar a fin de mes, de que las pensiones sean para dar pensiones, o las AFP sirvan para dar pensiones, que hasta el momento no lo han hecho. Hoy día enfermarse, que tu hijo entre a la universidad, el que de repente tienes un accidente, significa pasar a la pobreza. Eso pasa en Chile. Tenemos mucho acceso al endeudamiento, sin duda, y hay capacidad de endeudamiento, pero nosotros creemos que hay un problema grave y que eso tiene que ser resuelto por la política, pero que también tenemos que dar señales de que la política está atenta a esos problemas. Entonces, creo que son discusiones que tenemos que tomar como fenómenos globales, y que también no tenemos que pensar en la ciudadanía como un todo homogéneo. A veces pareciera como están los de izquierda y están los de derecha, y creo que las personas están viviendo contradicciones. Viven contradicciones respecto a la seguridad, y al mismo tiempo quieren derechos sociales y están de acuerdo con el aborto, pero también les gustaría tener mayor, acceso a la justicia, por ejemplo. Viven todas esas contradicciones, y creo que tenemos que ser lo suficientemente conectados con la realidad y también recoger esos elementos para no tener una lectura tan cerrada sobre los procesos que estamos viviendo. Cuando me habla de mea culpa, me quiere decir entre líneas que es responsabilidad del progresismo, de los errores del progresismo, la existencia de este tipo de liderazgos extremos, y que hoy comienzan a tener cabida en Chile. ¿Dije mea culpa? Sí. Mira, es que lo veo más en términos de, más que de culpa o de responsabilidad, creo que tenemos que ser lo suficientemente audaces para entender la magnitud de los fenómenos que estamos viviendo, y que esos son globales y que también tienen que ver con un montón de incertidumbres que estamos viviendo a nivel mundial. Y en ese sentido creo que lo que tenemos que lograr es volver a conectarnos, y creo que es lo que hemos hecho como Frente Amplio. O sea, yo lo veo desde nuestro gobierno local hasta nuestros parlamentarios, lo he visto también en el gobierno. Yo creo que no es cierto que hay una dicotomía o hay 2 almas en el Frente Amplio entre gestión y política. Yo creo que tienen que ir de la mano, porque si no uno cae o en el populismo sin contenido, o simplemente en un ejercicio de reflexión. Cuando hablo creo que me voy a rectificar, creo que no se trata de mea culpa, se trata de más bien cómo hacemos una política pensando en el siglo XXI sin nostalgia tanto del pasado, sino con la capacidad de ver cuáles son los desafíos que tenemos y acogiendo esas urgencias que tienen las personas, no como un elemento externo,
y como un elemento que no está en disputa, sino como algo que tenemos que poner en la base de nuestro pensamiento. Constanza, la ex jefa de comunicaciones del gobierno de Michelle Bachelet, Paula Walker, hace algunos días en su programa 32 Minutos señaló lo siguiente, escuchen. Yo, si fuera la ministra del Interior, me declararía candidata presidencial. Ya, te juro. Para salir de la moneda. Sí, para salir de la moneda, para poder hacer todas las reflexiones que ella puede hacer. La Carola Toá es una mujer que alguna vez en la vida, como todas las mujeres, hemos pasado por todas estas situaciones. Me refiero a acoso laboral, acoso sexual. La política es un territorio súper machista y las ventanas de oportunidad son súper pocas. Y las ventanas de oportunidad se abren y luego se cierran. Y ya pasó nomás. Entonces, si yo fuera ella, y eso significa que te vas a alejar del gobierno y que probablemente vas a tener que criticar un poco al gobierno. Porque así son las reglas del juego. Porque si te quedas pegado al gobierno, para la próxima campaña tampoco te vas a desacoplar. La Carola tiene la capacidad de erigirse en una figura presidencial de la centroizquierda porque tiene todos los elementos para hacerlo. En la medida que se queda pegada en el gobierno, tratando de defender una verdad, la verdad es una cosa, las percepciones de las personas es otra cosa. Y ella debería hacer algo entre medio. Y eso, estando como ministra del Interior, va a costar un montón. Ahí tenemos la declaración de Paula Walker en el programa 32 Minutos. ¿Tiene Carolina Toá el respaldo del Frente Amplio en miras a una elección presidencial para el próximo periodo? O sea, yo creo que la ministra Toá ha tenido el respaldo del Frente Amplio durante toda su gestión porque creemos que es un gran liderazgo del progresismo. Ahora, la discusión presidencial somos partidos distintos, representamos sensibilidades diferentes y parte de lo que definimos en el Comité Central es que creíamos bueno que pudiéramos llevar varias cartas distintas para efectivamente poder representar esos proyectos distintos. Yo creo que el Frente Amplio tiene que llevar una carta propia, que sea Frente Amplista y que vaya a una primaria eventualmente con, en el caso de que el PPD así lo determine, con Carolina Toá y con los otros candidatos y candidatas que surjan de esta alianza amplia. Creo que eso es razonable y es parte de lo que hemos ido construyendo en torno a esta unidad. Ya, ahí hay algo súper claro entonces. Candidato propio del Frente Amplio, sí, claro, para las próximas presidenciales y la puerta abierta para primarias dentro del amplio espectro del progresismo. ¿Qué otros partidos políticos debiesen estar en esa primaria? O sea, por lo pronto nosotros hemos hablado de la necesidad de que se siga cuajando una idea de unidad que viene trabajándose ya hace harto tiempo con todos los partidos que son parte hoy día del gobierno. Somos cerca de 8 que somos parte del gobierno. El PC, el PS, el PPD, Acción Humanista, el FREPS, el Partido Radical, el PPD, nosotros. Creo que ahí los nombré a todos. Si me falta uno, me van a retar mucho. Se entiende, la verdad es que la atomización en el último tiempo ha sido muy importante. Sí y no, también me gustaría dar una discusión sobre eso, pero creo que más allá de los nombres, creo bien importante la primera reflexión que hacíamos. Tenemos que hacer un análisis de cuál va a ser ese proyecto que vamos a defender y en base a qué elementos va a existir esa unidad. ¿Nosotros queremos pelear por la máxima unidad posible por los cambios? Sí, por los cambios. Queremos una lectura en que nos permita decir, ya, cuáles van a ser las prioridades, cómo nos vamos a enfocar, que es parte de lo que se ha hecho como ejercicio ahora. Vienen muchas conversaciones de ahora en adelante y yo creo que también ahí tenemos que tener la altura de miras para ir determinando mecanismos y procedimientos para que eso sea lo más representativo también de la sociedad. Creo que no nos podemos enfrascar simplemente en discusión entre partidos, que a veces es un poco la nostalgia que cae, sino que los partidos vuelvan a hablarle a la ciudadanía. Hablando de eso, el senador Lagos Weber habló sobre o deslizó la posibilidad de fusionar partidos, dos históricos de la concertación, ¿no? En función de ir avanzando a evitar la atomización que hoy reina en el Congreso y que hace muchas veces ingobernable la posibilidad de tomar decisiones. Perjudican finalmente a la ciudadanía esa cantidad importante de partidos, criterios, ideas, conceptos, disidencia y también una forma de combatir la indisciplina al interior del Parlamento. Ustedes lo lograron finalmente. ¿Es hora de que otros partidos tomen el ejemplo del Frente Amplio? ¿Por ahora? Por ahora.
Mira, tiene muchas capas la pregunta y me gustaría poder hacerme cargo de todas porque cuesta mucho en esta discusión poder darle un poquito de profundidad. A ver. Creo que hay una lectura muy rápida de decir que todos los problemas de legitimidad política hoy día ocurren por la cantidad de partidos que existen. Yo creo que eso es falso, ¿ya? Como que hay una rememoranza cuando había binominal, entonces habían dos bloques claros y ahí se podían acordar cosas, pero eso también fue una política de los malos acuerdos en el que también hubo ciertos problemas que lo podemos hacer con una revisión histórica de altura de miras. No quiero decir que todo ese proceso fue malo, pero también hubo falta de representación política de la sociedad y también hubo muchos movimientos sociales que se pararon sobre eso y que manifestaban la incapacidad que tenía la política para reaccionar rápidamente ante conflictos sociales. Yo nací políticamente porque me tuve que organizar en el 2011 como el movimiento estudiantil y tuvieron que pasar, no sé, 10 años para avanzar en algunas medidas y todavía seguimos al debe con muchas otras. Y eso hace que tengamos un sistema político que es lento. Eso es lo primero. Entonces creo que decir que todo el problema es porque hay muchos partidos, creo que a veces termina siendo un poco sobre la forma y no tanto sobre el fondo. Ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas. Otro problema sí tiene que ver con la disciplina o la determinación de qué es un proyecto político. Y en eso, por ejemplo, creo que es cierto de que hoy día hay poca consecuencia si es que uno entra al Congreso con un sector y sale del Congreso con otro. Da lo mismo. La gente se puede sacar entre medio, puede cambiar, fue electa por un partido y cambiarse a otro. Creo que esas cosas, más allá de la ley antidiscos que tiene un plazo, uno igual puede salir electo por uno y ser reelecto por otro. Y eso no importa tanto en la medida en que fueran decisiones políticas. Entonces también yo creo que a veces hay ciertas discusiones, por ejemplo, pensiones, que es totalmente de definición política. Ahí también es bueno que la gente sepa por quién está votando. Tú estás votando por el partido que está a favor de que toda la... Porque no quiero hacer ni siquiera la caricatura, que toda la capitalización individual se vaya a un fondo individual y que por lo tanto no haya ni un componente de solidaridad y que por lo tanto las FP sean las únicas que manejan tu plata y que entonces no mejore a fin de mes más allá de que tú puedas subir tu plata, ¿sí o no? Ya, tú votas por este partido o por este otro. ¿Tú crees en el cambio climático que está ocurriendo, que hay que tomar medidas? Entonces tendrías que votar por este partido y no por otro. Esa discusión de qué es lo que representa cada partido yo creo que a ratos se desdibuja. ¿Qué defiendes? ¿Salud pública? ¿Quieres fortalecer FONASA o quieres defender a la ISAPRE? Eso es lo que pasó. Y puede ser legítimo, y es súper legítimo que sea esa discusión. Pero en el fondo, en la discusión que se ha dado esta semana sobre ISAPRE, se ha escondido la pelota de que hubo sectores en el Congreso que no dejaron pasarla en comisión mixta la idea de que el plazo de la ISAPRE fuera más corto para que se cumpliera el fallo. Y eso es defender a las ISAPRES. Esa es una posición. Eso sería bueno que se pudiera discutir. Y además hay muchos elementos de nuestro sistema político. Uno de legitimidad, hay una crisis de legitimidad muy fuerte y por lo tanto también hagámonos cargo de otros elementos, de otros aspectos del sistema político. Y la paridad. Yo creo que también ese es un tema que en un momento lo teníamos muy avanzado y hoy día vemos el resultado de gobernadoras regionales y no hay ninguna mujer gobernadora en nuestro país hoy día. Entonces, no es una pelea que está ganada, creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa a la hora de discutir sobre el sistema político. Entonces, sí, avancemos en cosas que puedan mejorar nuestra representatividad, pero no basemos en la nostalgia. Yo lo decía como con respecto como al fenómeno de las micros amarillas, que en el fondo cuando llegó el Transantiago la gente decía como las micros amarillas funcionaban perfecto. O sea, uno nunca se quedaba bajo la micro, siempre te paraba el micrero, nunca se peleaban entre las dos micros. No, el Transantiago no funcionaba bien en el 2006, está bien, ahora ha avanzado mucho, tenemos un gran sistema, pero la rememoranza a veces genera ciertas distorsiones que yo creo que es bueno tenerla a la mano cuando uno discute. Sí, bueno, no todo tiempo pasado fue mejor. Mañana Ahora, es mejor, como dice. Desde la oposición han criticado, pasando a otro tema, ¿no? Desde la oposición han criticado la respuesta y acción del Ejecutivo ante las crisis experimentadas en el último tiempo. Sumo el caso Monsalve, previamente el caso Convenio o incluso la misma denuncia contra el presidente Boric hace pocos días. Con esto del estamos aprendiendo. La pregunta es, ¿se justifican respuestas de este tipo a un año del término del periodo, a un año del término del gobierno? Yo creo que acá se ha mal utilizado como el concepto de poder tener humildad y urgencia y profesionalismo en el cargo. Yo creo que es primera vez que yo he visto en la historia, creo, quizás puedo estar equivocado, así que me pueden corregir, de que está bien poder pedir disculpas cuando algo se hace mal y rectificar el camino en vez de decir, no, yo lo hago todo perfecto y está todo bien. Creo que el proceso de aprendizaje es permanente y es algo que todos deberíamos estar acostumbrados a hacer. Y ese reconocimiento de que hay cosas que se pueden hacer mejor
y que se debieron hacer mejor, es un símbolo de madurez política más que de ingenuidad o de falta de preparación o de falta de urgencia. Al contrario, yo creo que está bien que la política sea capaz de decir esto se hizo mal, tiene que hacerse así. Esto no debería volver a pasar, porque si no, al final los cambios son meramente dependiendo de quién está de turno, y creo que también tiene que depender de que las instituciones salgan fortalecidas de las crisis. O sea, hoy día tenemos un caso como el caso Hermosilla, donde se muestra que desde el Ministerio Público estuvo involucrado la Corte Suprema, el gobierno del expresidente Piñera. En el caso Monsalve hay muchas cosas que se debieron haber hecho mejor, y creo que en eso tenemos que tener una lectura autocrítica, no autoflagelante, pero sí que piensen cuáles son las mejoras que se tienen que hacer en el futuro. Ahora, respecto al caso Monsalve, el manejo de la moneda ante esta denuncia de violación y acoso sexual que golpea en el corazón de Interior, abre el debate sobre la agenda feminista en este gobierno, críticas al amiga yo te creo, y al mismo tiempo volver a poner sobre la mesa el criterio de la presunción de inocencia. ¿Qué mirada crítica hace usted sobre el manejo del caso y cómo esto ha impactado las bases ideológicas del Frente Amplio? Se ha escrito mucho respecto de cómo el concepto de gobierno feminista hoy está en jaque. Yo creo que el concepto de gobierno feminista es un objetivo y un estándar. Es decir, nos pusimos la necesaria vara de que el feminismo no sea solamente un elemento adyacente de la política, sino que sea central. Eso implica que sí tenemos que estar sometidos a mayor exigencia, y que por lo tanto las cosas que se hicieron mal y que nosotros hemos sido explícitos en decirlo desde el primer día tienen que rectificarse, y que este es un caso de la máxima gravedad. Lo dijimos desde el primer día. Creemos que hay varios elementos que ya lo ha dicho la ministra Toá, lo ha dicho el presidente y varios otros, de la demora de la salida, de que él hable en la moneda, que defienda su inocencia y que defienda sus puntos en el Congreso, nos pareció mal, y creemos que eso requiere una mirada autocrítica también sobre cómo las instituciones no vuelven a repetir esa situación. Ahora, creo que más que nunca es importante refrendar la idea de que el feminismo es necesario, porque de hecho ocurre que esas disparidades de poder y de acceso a derechos sigue siendo una pelea permanente. Las mujeres necesitamos permanentemente hacer avanzar nuestros derechos. Yo creo que la amiga yo te creo es un concepto que se vuelve a reafirmar en lo mismo que habíamos dicho hace muchos años las feministas. No quiere decir que se acaba la presunción de inocencia. Manuel Monsalve tiene derecho a un juicio justo. Lo que decimos es que en medio de una justicia patriarcal que tiene efectos patriarcales, necesitamos tener una lectura feminista. Eso quiere decir que podemos incorporar una perspectiva que reconozca que la cancha no estaba igualada. Cuando yo era delegada presidencial y alguien me decía que le habían robado el auto, uno decía, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te ayudo? Cuando una mujer dice que fue víctima de violencia sexual, muchas veces preguntan si eras pareja de la víctima, a pesar de que puede haber violación en medio de una pareja, si es que estabas ebria, si es que tenías una relación sexoafectiva, si habías salido muy tarde, si es que, en verdad habías dicho que sí. O cómo andabas vestida. Hay un juicio permanente. Y eso es lo que quiere decir la amiga yo te creo. No quiere decir que no haya presunción de inocencia o que no haya que revisar la verosimilitud de una denuncia. Por eso también en otros casos podemos tener una visión distinta, sino que lo que decimos es, frente a una sociedad que sigue siendo patriarcal, porque que uno diga queremos ser un gobierno feminista no quiere decir que se acaba el patriarcado, eso nunca lo hemos dicho. Y por eso hemos avanzado con una agenda que no es consigna, son medidas concretas. Lo que se ha hecho son ley Papita Corazón, la ley integral de violencia contra la mujer, la ley Antonia, la capacidad que tengamos de también implementar bien el aborto en 3 causales. Es más de 1 billón de pesos que se ha pagado en pensiones de alimentos. Yo creo que es de los elementos más concretos que han mejorado la vida tanto de mujeres como de niños, niñas y adolescentes. ¿Eso quiere decir que hicimos la pega? No. ¿Que van a volver a pasar casos de violencia? Esperamos que no, y estamos trabajando porque eso no ocurra. Porque tenemos que mirar con el nivel de profundidad y necesidad que tiene el feminismo para poder hacer un Chile más justo. Y eso a mí me refuerza la idea de que el feminismo es el camino correcto y que es de los principios fundamentales del Frente Amplio. Con Manuel Monsalve
toda la rigurosidad, que haya un juicio lo más rápido, lo más expedito posible, y también en las discusiones internas que se puedan hacer las investigaciones pertinentes al interior del Ministerio del Interior, como ya lo instruyó la propia ministra en esta investigación que va a hacer la Contraloría. Hablemos del daño que se ha generado, digamos. ¿Se produce un retroceso en los avances? Entiendo que hasta las mismas tesis lo plantearon hace algunos días. Yo creo que uno tiene que asumir las crisis con humildad y sentido de urgencia y ser capaz de mostrar la magnitud, pero también no quedarse solo en esa magnitud, sino también redoblar los esfuerzos por el avance de esta agenda. Entonces, yo lo que hemos dicho desde el primer día como Frente Amplio, hemos sido autocríticos, lo hemos hecho públicamente, y en eso también entender que no estamos por fuera de ese sistema patriarcal, sino que también tenemos que ser capaces de ir construyendo esa lectura permanentemente. Es dificultoso, uno mismo lo decían incluso ahí, es difícil hacer política en ese contexto sin duda, pero creo que refuerza nuestro compromiso y no borra todo lo trabajado. Y por eso digo que también cuando hablamos de que esto no es una mera consigna, no es una moda, como han tratado de decir algunas personas, como que esto era una moda o que era algo referente como a minorías. El feminismo habla de mayorías, habla de igualdad, habla de la necesidad de que se equipare la cancha, habla de poder manifestar cuáles son esas desigualdades estructurales, y eso sin duda ha sido un proceso muy intenso y también de mucho aprendizaje, pero también de crítica y de proyección política. Me gustaría pasar ahora a otro de los lamentables escándalos que ha enfrentado la política, la justicia en los últimos meses. Me refiero al caso Audios. Tras las declaraciones ante Fiscalía del exministro del Interior y también de Felipe Ward, ¿cree que debe ser formalizado Andrés Chadwick? Yo preferiría hacer un juicio político que un juicio jurídico, porque creo que es la justicia la que tiene que determinar cuál es la cautelar y también cuál es su rol. Pero todos los caminos conducen a Chadwick. O sea, todas las conversaciones, al parecer, hacen que se muestre el nivel de influencia y poder que tenía el exministro. Y también, como exdelegada, para mí es bien preocupante el nivel de capacidad de influencia del poder en ciertos actores, porque eso es corrupción. O sea, si las cosas que han salido se comprueban, hay un caso total de corrupción. Y en ese sentido, cuando estamos en medio de una discusión tan importante sobre seguridad, tienen todo que ver. O sea, si tenemos un Estado que ha mermado en su legitimidad, por una parte, o sea, la gente cree menos hoy día en la labor de la Fiscalía, de los jueces, del Ministerio Público por este tipo de casos. Cuando además sabemos que el dinero es tan importante para poder determinar si se gana o no una licitación, o incluso si es que pueden ir o no a juicio. El caso Penta y el caso SQM yo creo que marcó un antes y un después también en el descrédito de las personas con respecto a la justicia. Y al parecer acá había todo un entramado, y por eso digo al parecer, y no lo quiero hacer como un juicio jurídico, sino más bien político. Y en eso creo que se tiene que hacer cargo la oposición de cómo se hicieron del Estado y cómo también debilitaron las instituciones. A nosotros nos han dicho 1000 veces que fuimos los que debilitamos las instituciones por manifestarnos, que creo que es un derecho en democracia como en cualquier otro, y luego de eso fuimos formando un partido político, o sea, fuimos estableciendo mecanismos institucionales. Acá hay una generación de una red de poder que al parecer es muy grande y que ha afectado a todos los poderes del Estado. Entonces, si estamos al mismo tiempo diciendo que la seguridad es lo más importante para la ciudadanía, y con la otra mano estamos debilitando las instituciones, entonces yo creo que los que tienen que dar respuesta al país son precisamente los que están involucrados en este caso. Constanza, demos una mirada internacional. Chile, Colombia, Brasil, ahora en Uruguay gobiernan coaliciones de izquierda. En contraste, Argentina, con Milei, Ecuador, El Salvador y más recientemente lo hablábamos, ¿no? El triunfo de Donald Trump, se instala la derecha. ¿Cómo analizas las oportunidades de la izquierda en la región ante la arremetida, además de una derecha más extrema, de una derecha más ultra, dirán algunos? Sí, yo creo que hay que aprender un poco sobre la ultraderecha, de la capacidad que tienen para ponerse de acuerdo. O sea, tú tienes por un lado a José Antonio Kast, que es un conservador de ultraderecha, con Milei, que es un liberal de ultraderecha, y son compadres y dicen que son parte de un mismo equipo. Yo creo que
tenemos que aprender como izquierda a tener mayor voluntad de unidad y de unidad sustantiva para los cambios. Chile tiende a ser muy isleño para sus relaciones internacionales y creo que es hora de que también podamos ver que todos estos procesos que estamos viviendo no son solamente personales, sino que son globales. Tiene que ver con que la forma en que tenemos de producción del neoliberalismo ha generado una precariedad en muchos países, que las crisis migratorias son un fenómeno global, que la crisis climática, que las guerras han generado también un nivel de incertidumbre en muchas partes y por lo tanto requerimos una mirada que nos sirva, que sea común y que permita también resolver problemas que no tienen solamente una solución individual. En ese sentido creo que además veo con esperanza este surgimiento de una izquierda del siglo XXI, que también se para no solamente desde esta rememoranza del pasado, sino que es capaz de empezar a hablar sobre energías renovables, que es capaz de empezar a hablar sobre el sistema de cuidados y también empezar a pensar en cómo nos enfrentamos a temas como inteligencia artificial, que muchas veces se ve como algo terrible o sin disputa, cuando en verdad, como todas las cosas políticas, pueden significar un avance para la humanidad en la medida en que democratizamos ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que hay muchos desafíos globales que requieren una mirada que ponga en alerta el avance de las ultraderechas, pero que también no basta con el mero... con la mera consigna de todos contra la ultraderecha. Yo creo que con la elección de Trump eso quedó bien explicitado. No basta con que simplemente digamos eso es un peligro, sino que también Trump se para sobre ciertas precariedades que tiene el pueblo estadounidense y le habla sobre la materialidad. Yo creo que hoy día nosotros como Frente Amplio estamos muy enfocados en eso, en cómo buscamos mecanismos de mejora sustantiva de la materialidad de la vida de las personas y cómo en eso necesitamos a otros, no nos valemos a nosotros mismos, y por eso también el sentido de unidad es estratégico, no tiene que ver solamente con la buena onda de estar unido a otros, sino porque necesitamos o tenemos que ser una izquierda que piense en ganar, no solamente en hacer el punto. El Congreso aprobó esta semana la creación del Ministerio de Seguridad, ampliamente aplaudido, ¿no?, por diversos sectores. ¿Será este el gran legado del presidente Boric? Yo creo que uno de los grandes legados en materia de seguridad. Creo que hay muchos otros legados asociados a materias de dignidad laboral y otros, pero en materia de seguridad creo que fortalece de una manera muy correcta una institucionalidad que está obsoleta y que es necesario ir actualizando. En eso, muy contenta por este avance, pero también preocupada porque el Partido Republicano votó en contra. Al parecer son un partido que hace mucha campaña permanente, buscan además un elemento muy tipo Milei de decir no a otro ministerio, como si la institucionalidad para abordar el crimen organizado no se requiriera. O sea, necesitamos un ministerio que pueda organizar que la aduana, que el Servicio de Impuestos Internos, que las seremías, que también las policías y la inteligencia nacional estén abocadas todas a poder magnificar las capacidades de soberanía de nuestro Estado. O sea, ¿qué medida más republicana que defender precisamente a nuestro país del avance del crimen organizado? O sea, es un disparate realmente que hayan votado en contra y yo creo que ya basta de hacer solamente campaña sobre el miedo. Yo creo que en materia de seguridad es un tema muy sensible y se abusa mucho de que la gente tiene miedo para solo exacerbarlo y en base a eso ganar elecciones. Yo quiero resolver el problema de seguridad y para eso estamos poniendo recursos, estamos poniendo institucionalidad, estamos poniendo capacidad y también estamos poniendo ciertas ideas que han sido unitarias. Tuvieron cierto... resonancia en la oposición y por lo tanto yo esperaría que dejemos esa lectura de trincheras para un tema así de relevante como la seguridad. Constanza Martínez, ¿cómo ve el Chile que viene? Lo veo con esperanza. Creo que hay tiempos de incertidumbre y que eso requiere que estemos más unidos para poder darnos más certezas y creo que en ese camino colectivo estamos varios trabajando fuertemente para poder hacer un Chile mucho mejor. Así que con tranquilidad, pero con esperanza. Presidenta del Frente Amplio, Constanza, muchas gracias por haber conversado hoy con el Chile que viene. Gracias por la profundidad de la conversación. Ustedes pueden revisar nuestro capítulo completo, siempre el estreno a las 20 horas, los lunes y los jueves, y nuestros cortes y destacados a través de las redes de Sube la News y Súbela. Que estén muy bien y será hasta la próxima.